Nunca pensé que mi vida giraría en torno a la búsqueda de una criatura que la mayoría considera un simple mito. Mi nombre es David Atkinson, y soy un criptozoólogo. Mi obsesión, probar la existencia del Mokelembembe, una criatura legendaria del corazón de África. Siempre me atrajo lo desconocido, lo inexplicable, pero esta criatura, en particular, se convirtió en mi enigma personal. Mi viaje comenzó hace años, en las polvorientas estanterías de la biblioteca de la universidad, donde tropecé con un libro desgastado sobre criaturas míticas africanas. Entre historias de espíritus y demonios, una palabra capturó mi atención: Mokelembembe, el que detiene el flujo de los ríos. Descrito por los nativos como una bestia colosal, con un cuerpo similar al de un elefante, un cuello largo como el de una jirafa y una cabeza que recordaba a la de un reptil. Era una descripción que evocaba imágenes de un saurópodo, una criatura que debería haberse extinguido hace millones de años. La idea de que una criatura prehistórica pudiera haber sobrevivido en la inexplorada selva del Congo me fascinaba. Me sumergí en todos los textos, reportes y testimonios que pude encontrar. La mayoría eran relatos de segunda mano, historias transmitidas por exploradores que nunca vieron la bestia, pero cuya fe en su existencia se basaba en el miedo palpable de los nativos. Mi obsesión me llevó a abandonar una prometedora carrera académica. Mis colegas me consideraban un soñador, un hombre perseguido por fantasías. Pero algo dentro de mí sabía que había algo más. Había una verdad oculta en esas historias, una pieza faltante en el rompecabezas de nuestra comprensión del mundo natural. La oportunidad llegó con un informe de avistamientos en las cercanías del lago Tele, un remoto y misterioso cuerpo de agua en la región pantanosa de Likowala, en la República del Congo. Según los informes, un grupo de lugareños había visto a la bestia cruzando el río, desapareciendo en la densa vegetación de la otra orilla. Tomé mi decisión. Vendí la mayoría de mis posesiones, me despedí de mi vida en la ciudad y partí hacia África. Sabía que el viaje sería peligroso, tal vez incluso fatal, pero el llamado del Mokelembembe era demasiado fuerte. Tenía que verlo con mis propios ojos, tenía que probar su existencia. Al llegar a la selva del Congo, me sentí abrumado por su vastedad y belleza primitiva. La humedad, los sonidos, los olores, todo era intensamente vivo. Pero bajo esa belleza, se ocultaba el peligro, animales salvajes, enfermedades y, por supuesto, el propio Mokelembembe. Aquí comienza mi relato, en las profundidades de la selva africana, en la búsqueda de una leyenda. Lo que encontré allí, lo que viví, es una historia de asombro, terror y supervivencia. Una historia que, a pesar de todo, necesito contar. El viaje hacia el lago Tele fue una odisea en sí misma. Después de varios días de vuelo, aterricé en Brazzaville, la capital de la República del Congo. Desde allí, tomé un vuelo más pequeño hacia un pueblo cercano a la región de Likowala, donde el Mokelembembe había sido avistado. La última etapa fue un viaje en barco a través de ríos serpenteantes, rodeados de una selva densa y exuberante que parecía esconder secretos en cada recoveco. Al llegar, me recibió un grupo de nativos con cautela, pero con una hospitalidad genuina. Su conocimiento de la selva era vital para mi misión. Pasé los primeros días adaptándome al clima húmedo y cálido, y aprendiendo sobre las costumbres y creencias locales. Los nativos tenían un respeto reverencial hacia el Mokelembembe, tratándolo más como una deidad o un espíritu guardián de la naturaleza que como un animal. Mis primeras exploraciones alrededor del lago fueron cautelosas. El lago Tele era un espejo de agua tranquilo, rodeado de vegetación densa que parecía impenetrable. Empecé a recoger relatos de los lugareños sobre la criatura. Algunos hablaban de un monstruo temible, otros de un protector del río y sus criaturas. Estas historias, aunque variadas, tenían un hilo común, un profundo respeto y temor hacia la bestia. Una noche, mientras revisaba mis notas en el campamento, escuché un sonido extraño proveniente del lago. Era un rugido bajo y gutural, diferente a cualquier animal que hubiera escuchado antes. Corrí hacia la orilla con mi linterna, pero lo único que pude ver fueron sombras que se movían rápidamente en el agua. Mi corazón latía con fuerza, la emoción y el miedo se entrelazaban en mi pecho. ¿Había sido ese el Mokelembembe? Los días siguientes estuvieron llenos de indicios y rastros.
huellas enormes cerca de la orilla del río, árboles con marcas extrañas a gran altura, y siempre esos sonidos profundos y misteriosos que parecían venir del lago en las noches. Cada pista me llevaba más cerca de la verdad, pero también aumentaba mi sensación de estar siendo observado. Era como si la selva tuviera ojos, como si cada movimiento mío fuera seguido por algo grande y desconocido. Una tarde, mientras seguía un conjunto de huellas frescas, me encontré con un claro en la selva. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles, iluminando un área de barro fresco. Y allí, ante mis ojos, estaba la huella más clara que había visto hasta ahora, una impresión masiva, con 5 dedos claros, cada uno del tamaño de mi pie. No había duda, era la huella de una criatura enorme, una criatura que no debería existir según todo lo que sabíamos. Esa noche, apenas pude dormir, consumido por la emoción y el nerviosismo. Estaba en el umbral de un descubrimiento monumental. Pero también era consciente del peligro que me rodeaba. La selva no solo escondía al Mokelembembe, sino también innumerables otros peligros. Sin embargo, la curiosidad y la determinación me impulsaban hacia adelante. Estaba decidido a encontrar a la criatura, a documentar su existencia, a revelar uno de los mayores misterios de la naturaleza. Los días en la selva del Congo empezaban a fundirse unos con otros, cada uno lleno de exploraciones y descubrimientos. Mientras más aprendía sobre el Mokelembembe, más me sumergía en un mundo que parecía pertenecer a otra época, una época en la que las criaturas de leyenda vagaban libremente por la tierra. Un día, mientras recorría una zona poco explorada cerca del lago Tele, tropecé con los restos de una antigua estructura. Era una pared de piedra, parcialmente derrumbada y cubierta de musgo y lianas. Los lugareños me habían hablado de ella, una barrera construida hace generaciones por los pigmeos para protegerse del Mokelembembe. La visión de esa pared, una defensa tangible contra una criatura supuestamente mítica, me dejó sin aliento. Era un puente entre el presente y un pasado misterioso, una conexión física con las historias que había escuchado. Continué explorando la zona alrededor de la pared, buscando cualquier indicio que pudiera llevarme a la bestia. Mientras caminaba, no pude evitar sentir que algo me observaba. Era una sensación inquietante, la sensación de no estar solo en ese lugar antiguo y olvidado. Esa noche, mientras me encontraba cerca de la orilla del lago, escuché un sonido que heló mi sangre. No era el rugido gutural que había escuchado antes, sino algo diferente, un gemido lastimero, lleno de dolor y furia. Recordé las historias de los lugareños sobre la última vez que el Mokelembembe había sido herido por los pigmeos. Dijeron que los gritos de la criatura habían resonado a través de la selva, un lamento que había durado días. Y ahora, esos mismos sonidos parecían repetirse en la oscuridad. Al día siguiente, decidí seguir el origen de esos lamentos. Me adentré más en la selva, moviéndome con cuidado, pero con determinación. Cada paso me llevaba más profundo en un territorio desconocido, un lugar donde la línea entre la leyenda y la realidad se desvanecía. Finalmente, llegué a un claro donde los sonidos parecían más fuertes. Y entonces lo vi, un árbol gigantesco había caído, bloqueando parte de un río. Y allí, en el agua, algo se movía. Era enorme, casi imposible de discernir completamente debido a la espesura del follaje. Pero podía ver partes de su cuerpo, piel oscura y rugosa, una espalda enorme, partes de lo que parecía ser un cuello largo. El Mokelembembe estaba allí, justo delante de mí. No pude moverme, paralizado por la incredulidad y el asombro. La criatura parecía herida, luchando por liberarse del árbol caído. Sus sonidos eran a la vez aterradores y profundamente tristes. En ese momento, comprendí la complejidad de este ser. No era solo una bestia prehistórica, sino un ser vivo, luchando por sobrevivir en un mundo que había cambiado sin él. Cuando finalmente la criatura se liberó y desapareció bajo el agua con un chapoteo ensordecedor, me quedé solo en el claro, temblando por la emoción y el miedo. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario, algo que cambiaría mi vida para siempre. El Mokelembembe era real, y yo había estado a pocos metros de él. La selva ya no era solo un lugar de exploración, se había convertido en un santuario de maravillas y misterios, un lugar donde lo imposible se había vuelto realidad. Tras mi encuentro con el Mokelembembe,
cada rincón de la selva parecía cobrar vida con secretos y señales. Me dediqué a documentar todo lo que podía: huellas, marcas en los árboles, cambios en la vegetación. Todo indicaba la presencia de una criatura enorme, un ser que desafiaba nuestra comprensión de la historia natural. Una mañana, mientras seguía un conjunto de huellas particularmente grandes, descubrí algo extraordinario. En una zona fangosa cerca del río, había una serie de impresiones profundas. Eran demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal conocido. Lo más asombroso era su disposición: formaban una línea recta, como si la criatura se hubiera movido en dos patas. Esto era algo inesperado, una característica que no encajaba con las descripciones tradicionales del Mokelem-Bembe. Al analizar estas huellas, empecé a darme cuenta de que este ser podría no ser simplemente un remanente de la prehistoria, sino tal vez algo más evolucionado, una especie desconocida que había seguido un camino diferente al de los dinosaurios que conocemos. Los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos. Encontré marcas en los árboles a alturas increíbles, como si la criatura se hubiera levantado sobre sus patas traseras para alcanzar algo. Estas marcas a menudo estaban acompañadas de una sustancia resinosa que recogí para análisis. También empecé a notar patrones en los sonidos que escuchaba por las noches, como si la criatura estuviera comunicándose o llamando. Pero lo más inquietante era la sensación constante de estar siendo observado. Varias veces, mientras exploraba, sentí una presencia justo fuera de mi campo de visión. Al voltear, solo veía el movimiento de las hojas o el destello fugaz de algo que se ocultaba entre los árboles. Era como si la criatura estuviera tan interesada en mí como yo en ella. Una tarde, mientras examinaba una serie de huellas recientes, escuché un sonido que me heló la sangre, un fuerte crujido detrás de mí. Giré rápidamente, esperando encontrarme cara a cara con el Mokelem-Bembe, pero en su lugar, vi a un grupo de nativos armados con lanzas. Su líder, un hombre mayor con ojos penetrantes, se me acercó. Habló en un tono bajo, pero su mensaje fue claro: estaba adentrándome en territorio prohibido. El Mokelem-Bembe era sagrado para ellos, una criatura que no debía ser perseguida ni molestada. Me advirtió que, si continuaba mi búsqueda, no solo me arriesgaba a la ira de la criatura, sino también a la de los espíritus de la selva. Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus palabras, comprendí que mi búsqueda no era solo científica, sino que también tenía un aspecto espiritual y cultural profundo. El Mokelem-Bembe no era solo una maravilla biológica, era parte de la vida y la leyenda de la gente de la selva. Mi respeto por la criatura y por los nativos creció aún más. Sabía que debía continuar con precaución, equilibrando mi deseo de descubrir con el respeto por las creencias y el entorno que me rodeaba. La selva, con todos sus misterios y maravillas, me había enseñado una lección valiosa: estaba en un lugar donde la ciencia y lo sagrado se entrelazaban inextricablemente. La advertencia del líder nativo resonaba en mi mente, pero la sed de conocimiento me impulsaba a seguir adelante. La selva se había convertido en un laberinto de sombras y susurros, donde cada paso revelaba algo nuevo y desconocido. Mis días estaban llenos de meticulosas anotaciones y observaciones, siempre con la sensación de que el Mokelem-Bembe me acechaba desde algún lugar oculto. Fue en una tarde húmeda y sofocante cuando sucedió. Mientras seguía un nuevo rastro de huellas, el ambiente se llenó de un silencio repentino. Los pájaros dejaron de cantar, los insectos cesaron su zumbido constante. Algo estaba cerca, algo grande. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Avancé con cuidado, cada paso medido, cada sentido alerta. Llegué a un claro donde la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un mosaico de luz y sombra. Y entonces lo vi. Frente a mí, a unos 30 metros, estaba el Mokelem-Bembe. Era una criatura imponente, con una piel que parecía una armadura rugosa, un cuello largo y flexible, y una cabeza que miraba con ojos cautelosos y curiosos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Estábamos allí, observándonos mutuamente, un hombre y una leyenda, cara a cara. De repente, la criatura emitió un rugido profundo, un sonido que pareció sacudir la tierra misma. Su cuello se arqueó hacia atrás, y en un instante, supe que debía correr. Di la vuelta y eché a correr,
con el sonido de la bestia persiguiéndome. Podía sentir la tierra temblar con cada paso que daba el Mokelembembe. Corrí como nunca antes lo había hecho, zigzagueando entre árboles, saltando sobre raíces y esquivando arbustos. Podía escuchar la respiración pesada de la criatura, su presencia abrumadora justo detrás de mí. Mi mente estaba en blanco, solo impulsada por el instinto de supervivencia. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, llegué a un río. Sin dudarlo, me lancé al agua, nadando con todas mis fuerzas hacia el otro lado. Al mirar hacia atrás, vi al Mokelembembe detenerse en la orilla. Nos miramos una vez más, y luego, con un movimiento majestuoso, la criatura se dio la vuelta y desapareció en la selva. Exhausto, me arrastré a la orilla opuesta, mi cuerpo temblando y mi mente aún procesando lo que había ocurrido. Había sobrevivido a un encuentro cercano con el Mokelembembe, una experiencia que pocos podían afirmar haber tenido. Mientras me recuperaba, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Había visto con mis propios ojos una criatura que desafiaba la comprensión, un ser que pertenecía tanto a la leyenda como a la realidad. Esa noche, mientras me acurrucaba en mi tienda, escuchando los sonidos de la selva, supe que mi búsqueda estaba lejos de terminar. El Mokelembembe era real, y ahora tenía una conexión personal con esta maravillosa y aterradora criatura. La aventura apenas comenzaba. Aquel encuentro cercano con el Mokelembembe no solo había dejado una marca indeleble en mi psique, sino que también había encendido una chispa de obsesión dentro de mí. A pesar del peligro inminente, sentía una necesidad imperiosa de seguir a la criatura, de entenderla mejor. Con renovado vigor, decidí que iba a rastrear al Mokelembembe, observar sus hábitos, y tal vez, comprender su verdadero lugar en el ecosistema de este mundo antiguo y misterioso. Armado con equipo de grabación, cámaras y un cuaderno lleno de notas y mapas, me aventuré nuevamente en la selva. Cada día, seguía las huellas masivas que dejaba la criatura, cada vez más convencido de que estaba empezando a entender sus patrones de movimiento. Noté que la criatura parecía moverse en un patrón circular, abarcando el lago y áreas circundantes, posiblemente marcando su territorio. A medida que pasaban los días, comencé a notar signos de su presencia más frecuentemente, árboles derribados, marcas en la corteza a alturas impresionantes, y ocasionalmente, los restos de lo que parecían ser sus comidas. Estos hallazgos eran invaluables, proporcionándome una visión sin precedentes de la vida de esta criatura mítica. Sin embargo, el Mokelembembe no era un ser pasivo en esta danza de cazador y cazado. Varias veces, me encontré con que la criatura me había eludido astutamente, como si estuviera consciente de mis intentos de seguimiento. En una ocasión, tras horas de rastreo, me di cuenta de que había sido guiado en un círculo, regresando al punto de partida. La inteligencia y astucia de la bestia eran evidentes, y esto solo servía para profundizar mi fascinación y respeto hacia ella. La tensión alcanzó su punto álgido una tarde lluviosa. Siguiendo un conjunto fresco de huellas, me adentré en un área densamente arbolada. El aire estaba cargado con un olor húmedo y terroso, y el sonido de la lluvia golpeando las hojas creaba un coro ensordecedor. De repente, el bosque se quedó en silencio, y supe que no estaba solo. Allí, a través de una cortina de lluvia, vi la silueta del Mokelembembe. Estaba parado, inmóvil, su cuello largo extendiéndose hacia las copas de los árboles. Lentamente, giró su cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron, y por un breve momento, sentí una conexión inexplicable con la criatura, una mezcla de miedo, asombro y un entendimiento tácito de que éramos dos seres vivos compartiendo un momento en el tiempo. La criatura dio un paso hacia mí, y el suelo tembló bajo su peso. Supe que debía retirarme, que esta aproximación era tan peligrosa como fascinante. Retrocedí lentamente, manteniendo la mirada de la criatura. Con un último rugido que resonó a través de la selva, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Regresé a mi campamento esa noche con una mezcla de emociones. Había experimentado una serie de encuentros cercanos con una criatura que muchos creían un mito. Cada día, el ser me revelaba más de sus secretos, pero también me recordaba que era un ser salvaje, impredecible y potencialmente peligroso. Estaba claro que mi búsqueda estaba lejos de terminar,
pero también estaba consciente de que cada paso que daba me llevaba más hacia lo desconocido, hacia un mundo donde la línea entre la leyenda y la realidad era cada vez más borrosa. Mi búsqueda del Mokelembembe me había llevado a explorar no solo la selva, el lago y sus maravillas visibles, sino también sus secretos ocultos. Una mañana, uno de los nativos me habló de un sistema de cuevas y túneles que existía en la región, algunos de los cuales, según decía, habían sido frecuentados por la criatura en tiempos antiguos. Intrigado por esta nueva información, decidí aventurarme en estas profundidades desconocidas. Equipado con una linterna, una cámara y provisiones, me adentré en la red de cavernas. El cambio de la exuberante selva a las sombrías y húmedas cuevas fue inmediato y desorientador. Las paredes de piedra caliza estaban adornadas con estalactitas y estalagmitas, creando un paisaje casi alienígena. A medida que avanzaba, noté marcas en algunas de las paredes de las cuevas. Al examinarlas más de cerca, descubrí que eran pinturas rupestres, increíblemente antiguas, pero sorprendentemente bien conservadas. Las imágenes mostraban escenas de la vida cotidiana de los nativos, pero lo que realmente captó mi atención fueron las representaciones de una criatura que no podía ser otra que el Mokelembembe. Las pinturas mostraban a la bestia en diferentes situaciones, cazando, nadando en un río, e incluso interactuando con los humanos. Estas pinturas eran una ventana a un pasado lejano, proporcionando una nueva perspectiva sobre la relación entre la criatura y los primeros habitantes de la región. Parecía que el Mokelembembe había sido una parte integral de su mundo, tanto un ser temido como reverenciado. Mientras exploraba más profundamente, la cueva se abría en ocasiones a amplias cámaras subterráneas. En una de estas cámaras, encontré algo extraordinario, un montón de huesos grandes, claramente antiguos, dispersos por el suelo. Al examinarlos, me di cuenta de que eran demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal conocido por la ciencia moderna. ¿Podrían ser los restos de un Mokelembembe? Tomé muestras con el mayor cuidado posible, sabiendo que podrían ser la clave para desentrañar los misterios de esta criatura. La idea de que estaba parado en un antiguo cementerio de Mokelembembes era abrumadora. Al salir de la cueva, me sentí como si hubiera descubierto un capítulo perdido de la historia natural. Estas pinturas rupestres y restos óseos eran evidencia tangible de la existencia del Mokelembembe, no solo en el presente, sino también en el pasado. El impacto de este descubrimiento era enorme, no solo reforzaba la realidad de la criatura, sino que también desafiaba nuestras comprensiones actuales de la evolución y la biogeografía. Esa noche, mientras me sentaba en mi campamento, no pude evitar sentir una mezcla de asombro, emoción y una profunda sensación de humildad. La historia del Mokelembembe era mucho más rica y compleja de lo que jamás había imaginado. Había sido testigo de secretos que habían permanecido ocultos durante siglos, y sabía que mi viaje para comprender a esta majestuosa criatura estaba lejos de terminar. La selva del Congo aún tenía muchos misterios por revelar, y yo estaba más decidido que nunca a descubrirlos. Los días en la selva se habían convertido en una mezcla de asombro y tensión constante. Tras el descubrimiento en las cuevas, mi percepción del Mokelembembe y su lugar en el mundo había cambiado profundamente. Ahora era más que una leyenda o un enigma a resolver, se había convertido en un puente entre el pasado y el presente, un ser vivo que desafiaba las fronteras de la ciencia y la mitología. Una noche, esa tensión alcanzó un punto crítico. El campamento estaba sumido en la oscuridad, con solo el parpadeo de la fogata rompiendo la negrura de la selva. El aire estaba pesado, cargado con la humedad y los sonidos nocturnos del bosque. De repente, esos sonidos se silenciaron, dejando un vacío inquietante. Sentí una oleada de adrenalina, algo estaba por suceder. Sin previo aviso, la tranquilidad se rompió. Un rugido ensordecedor llenó el aire, un sonido que parecía emanar de la misma tierra. En un instante, la bestia emergió de la oscuridad. El Mokelembembe estaba allí, imponente, sus ojos brillando con una luz tenue en la penumbra. El campamento se convirtió en un caos. Mis compañeros de expedición gritaban, corriendo en todas direcciones, intentando alejarse de la criatura. El Mokelembembe, con movimientos sorprendentemente ágiles para su tamaño, empezó a destrozar el campamento. Tiendas fueron aplastadas, equipo destruido, la fogata se dispersó enviando chispas y llamas en múltiples direcciones. Actué por instinto.
Corrí hacia mi tienda, buscando mi cámara. Si iba a ser una de las últimas cosas que hacía, quería asegurarme de documentar este encuentro. Con la cámara en mano, me arrastré hacia un lugar donde podía observar y grabar sin ser visto. La criatura parecía enfurecida, o quizás asustada. Movía su enorme cabeza de un lado a otro, emitiendo rugidos que resonaban a través de la selva. Era una visión aterradora y fascinante. A pesar del peligro, no podía apartar mis ojos de ella. El Mokelembembe era una fuerza de la naturaleza, un ser de otro tiempo que, por alguna razón, había decidido hacerse presente en nuestro mundo. Después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo unos minutos, la criatura se retiró, desapareciendo nuevamente en la oscuridad de la selva. El campamento quedó en ruinas, sumido en un silencio abrumador. Nos reunimos, los miembros de la expedición, alrededor de lo que quedaba de la fogata, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Algunos querían abandonar, regresar a la seguridad de la civilización. Otros, impulsados por un sentido de maravilla y descubrimiento, querían quedarse. Yo estaba dividido, sabía los riesgos, pero también sentía que estábamos al borde de algo trascendental. Esa noche, bajo un cielo estrellado y el persistente murmullo de la selva, tomé la decisión de continuar. El Mokelembembe no era solo un descubrimiento científico, era un misterio que se entrelazaba con el tejido mismo de la naturaleza. Y yo estaba decidido a desvelar ese misterio, sin importar los peligros que pudieran venir. Los días que siguieron al ataque del Mokelembembe en el campamento estuvieron llenos de tensiones y decisiones difíciles. La destrucción que había dejado la criatura era un recordatorio constante de los riesgos de nuestra empresa. Entre mi equipo, las opiniones estaban divididas, algunos querían abandonar la expedición, argumentando que estábamos persiguiendo fantasmas a un costo demasiado alto, otros, impulsados por una mezcla de miedo y fascinación, decidieron quedarse. Yo estaba atrapado en medio, luchando con mi propia mezcla de determinación y duda. Sabía que estábamos en el umbral de algo monumental, pero también era consciente del peligro que enfrentábamos. Cada día en la selva era una prueba, no solo física sino también emocional y ética. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en busca de la verdad? La tensión en el campamento creció. Las noches eran largas y llenas de discusiones acaloradas sobre nuestra misión. La presencia del Mokelembembe, una vez un motivo de asombro, se había transformado en un espectro que acechaba nuestros pensamientos. Un día, mientras exploraba solo, encontré algo que cambió el curso de nuestra expedición. En un área densamente arbolada, descubrí una serie de artefactos antiguos, claramente hechos por humanos, pero increíblemente viejos. Eran herramientas de piedra y restos de lo que parecían ser estructuras ceremoniales. Lo más sorprendente fue un conjunto de huesos, grandes y pequeños, mezclados en lo que parecía ser un antiguo lugar de sacrificio. Estos descubrimientos eran evidencia de que la relación entre los humanos y el Mokelembembe se extendía mucho más atrás en el tiempo de lo que habíamos imaginado. Era posible que la criatura no solo fuera un elemento de la fauna local, sino también una parte integral de la historia y la cultura de los pueblos antiguos de la región. Con estos hallazgos, regresé al campamento, esperando que pudieran unirnos en nuestra misión común. Pero en lugar de eso, provocaron más discordia. Algunos vieron en ellos una razón más para quedarse, para descubrir los secretos de esta antigua relación entre hombre y bestia. Otros, sin embargo, los tomaron como una señal de advertencia, un recordatorio de que estábamos entrometiéndonos en algo que iba más allá de nuestra comprensión y que podría tener consecuencias impredecibles. La atmósfera en el campamento se volvió más pesada, cargada de un sentido de inevitabilidad. A medida que pasaban los días, los enfrentamientos entre los miembros del equipo se hicieron más frecuentes y acalorados. Algunos comenzaron a hacer planes para dejar la expedición, mientras que otros, incluido yo, estábamos decididos a continuar, a pesar de los riesgos. Fue en medio de esta tensión creciente cuando sucedió algo que nos unió, aunque de una manera que ninguno de nosotros hubiera deseado. Una noche, mientras estábamos reunidos alrededor de una fogata reconstruida, discutiendo nuestro próximo movimiento, fuimos sorprendidos por un sonido que venía desde la oscuridad de la selva. No era el rugido del Mokelembembe, sino algo diferente, algo humano. Era un grito de auxilio.
Tras el ataque del Mokelembembe, el ambiente en el campamento se había vuelto tenso y cargado de incertidumbre. Aunque algunos de mis compañeros estaban decididos a abandonar, convencí a la mayoría para que se quedaran, argumentando que estábamos cerca de un descubrimiento revolucionario. Sin embargo, las fisuras en nuestra alianza se hacían cada vez más evidentes. Una tarde, mientras exploraba un sector poco frecuentado cerca del lago, me topé con algo que exacerbó aún más las tensiones. En un claro, descubrí lo que parecían ser restos humanos, junto con objetos que parecían pertenecer a una expedición anterior. Eran huesos dispersos, ropa desgarrada y algunos equipos de campamento corroídos por el tiempo. Este macabro hallazgo me golpeó con la realidad de los peligros que enfrentábamos. No éramos los primeros en buscar al Mokelembembe, y claramente, otros habían pagado un precio fatal. Regresé al campamento con las noticias, lo que desató un debate acalorado. Algunos vieron esto como una señal definitiva de que debíamos retirarnos, mientras que otros, impulsados por un sentido de desafío y aventura, insistieron en que debíamos continuar. La atmósfera se cargó de argumentos y acusaciones, y por primera vez, sentí que la misión podría desmoronarse completamente. En medio de esta tormenta de emociones y miedo, sucedió algo inesperado. Durante una noche inquietantemente silenciosa, un sonido perturbador rasgó la calma, un aullido profundo y doloroso, no de la criatura, sino humanamente angustioso. Al principio, pensamos que era uno de nosotros, afectado por el estrés y el miedo. Pero al reunirnos, nos dimos cuenta de que el sonido provenía del exterior, de la oscuridad de la selva. Armados con linternas y con el corazón en la garganta, seguimos el sonido. En una pequeña depresión cerca del río, encontramos a un hombre, evidentemente un explorador como nosotros, gravemente herido y delirante. Murmuraba incoherencias sobre la criatura, el bosque y sombras acechantes. Lo llevamos de vuelta al campamento y le proporcionamos los primeros auxilios. Este encuentro inesperado cambió nuestra dinámica. Las disputas y el miedo se transformaron en una necesidad de cooperar por la supervivencia y el bienestar de este desconocido. Su presencia nos recordó los peligros reales que enfrentábamos y la necesidad de permanecer unidos. En los días siguientes, mientras cuidábamos al herido, las tensiones disminuyeron. Comenzamos a trabajar juntos nuevamente, compartiendo responsabilidades y tomando decisiones colectivas. La experiencia nos había enseñado que, en la vastedad desconocida de la selva, nuestra supervivencia dependía no solo de nuestra valentía o determinación individual, sino también de nuestra capacidad para enfrentar los desafíos como un equipo unido. Sin embargo, la inquietante presencia del Mokelembembe aún se cernía sobre nosotros, un recordatorio constante de que estábamos en un territorio desconocido, en una búsqueda que desafiaba los límites de nuestra comprensión y valentía. La llegada del explorador herido había cambiado la dinámica de nuestro grupo, uniéndonos ante una situación de emergencia. Sin embargo, su presencia también añadió un nuevo nivel de complejidad a nuestra expedición. Mientras cuidábamos de él, nuestras exploraciones se vieron limitadas, y el misterio del Mokelembembe se convirtió en un susurro distante, aunque siempre presente. Una mañana, el hombre, cuyo nombre aprendimos era Thomas, se recuperó lo suficiente como para hablar coherentemente. Nos contó una historia asombrosa. Él también había estado buscando al Mokelembembe, pero su equipo había sido atacado por algo que no pudo describir con claridad. Habló de sombras que se movían rápidamente y de un sentimiento abrumador de terror. Su equipo se había dispersado, y él se había perdido en la selva, herido y solo. Sus palabras reavivaron el fuego de nuestra misión, recordándonos la razón por la que estábamos allí. Decidí que era hora de retomar nuestras exploraciones, esta vez con más cautela. Formamos un grupo pequeño, compuesto por los más capaces y voluntariosos, incluyéndome a mí, y dejamos a otros en el campamento para cuidar de Thomas. Nuestra expedición nos llevó más profundo en la selva, en un área que no habíamos explorado antes. La vegetación era densa, casi asfixiante, y el terreno irregular y traicionero. A medida que avanzábamos, el sentimiento de estar siendo observados crecía. No solo estábamos buscando al Mokelembembe, ahora éramos conscientes de que algo o alguien también podía estar siguiéndonos. Los días en el laberinto verde, como comenzamos a llamar a esa parte de la selva, estuvieron llenos de descubrimientos y peligros. Encontramos más huellas, algunas frescas,
que nos llevaban a creer que estábamos en el camino correcto. Pero también nos encontramos con serpientes venenosas, insectos peligrosos y trampas naturales que ponían a prueba nuestra determinación y habilidad para sobrevivir. Una tarde, mientras nos abríamos paso a través de un área particularmente densa, escuchamos un sonido que nos detuvo en seco, un crujido de ramas y un bajo gruñido que no podía ser atribuido a ningún animal conocido. Con cautela, nos acercamos a la fuente del sonido. Allí, en un claro, vimos una escena que nos dejó sin aliento. Una gran criatura, que solo podía ser el Mokelembembe, estaba bebiendo de un pequeño estanque. Su enorme cuerpo oscilaba suavemente con cada movimiento, y su cuello largo se estiraba hacia el agua. La criatura no parecía haberse percatado de nuestra presencia, permitiéndonos observarla en silencio. Este momento de asombro y maravilla fue interrumpido abruptamente cuando algo más emergió del follaje del otro lado del estanque. Era otra criatura, similar en tamaño y forma, pero con marcas distintivas en su piel. Por un momento, las dos bestias se miraron, y luego, como si hubieran llegado a un entendimiento silencioso, se alejaron en direcciones opuestas, desapareciendo entre los árboles. Nos quedamos allí, asombrados. No solo habíamos encontrado al Mokelembembe, sino que también habíamos descubierto que no estaba solo. Existía más de uno, una posibilidad que nunca habíamos considerado. Este descubrimiento abría un mundo completamente nuevo de preguntas y posibilidades. A medida que regresábamos al campamento, sabíamos que nuestra expedición había alcanzado un punto de no retorno. Ya no estábamos buscando a una leyenda, estábamos en medio de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión del mundo natural. Pero con este conocimiento venía una responsabilidad aún mayor: proteger a estas criaturas y su hábitat, un secreto que había permanecido oculto en las profundidades de la selva del Congo. El descubrimiento de que no había uno, sino varios Mokelembembes, marcó un cambio radical en nuestra expedición. Este conocimiento amplió enormemente la magnitud de nuestra misión y reforzó mi determinación de comprender a estas criaturas misteriosas. Al regresar al campamento, compartí con el equipo las increíbles noticias. La atmósfera se llenó de un renovado sentido de propósito y asombro. En los días siguientes, nuestra búsqueda tomó un nuevo enfoque. Ya no estábamos simplemente rastreando a una criatura solitaria, estábamos explorando un ecosistema desconocido, habitado por una especie que había escapado al conocimiento científico durante siglos. Comencé a estudiar las interacciones de los Mokelembembes con su entorno, tratando de entender su comportamiento, dieta, y posiblemente, su estructura social. Un día, mientras recorríamos una zona particularmente frondosa cerca del lago, encontramos algo que nos dejó perplejos. Era una especie de estructura, parecida a un nido, construida con ramas y vegetación. Era enorme, claramente diseñada para albergar a una criatura del tamaño del Mokelembembe. Esta observación nos llevó a la teoría de que estos seres no solo eran inteligentes, sino que también tenían la capacidad de manipular su entorno de maneras complejas. La noche de ese mismo día, sentados alrededor del fuego, un anciano del grupo de nativos que nos acompañaba comenzó a hablar. Nos contó una historia antigua, una leyenda transmitida a lo largo de generaciones. Según él, el Mokelembembe no era simplemente un animal, sino un guardián espiritual de la selva. La leyenda decía que estas criaturas habían sido encomendadas por los espíritus de la naturaleza para proteger los lugares sagrados del Congo, siendo los guardianes de un equilibrio ancestral entre el hombre y la naturaleza. Esta historia cambió mi percepción del Mokelembembe. Ya no lo veía solo como un sujeto de estudio científico, sino como parte integral de un ecosistema tanto físico como espiritual. Esta revelación también me hizo reflexionar sobre el impacto de nuestra presencia en la selva. ¿Estábamos perturbando un equilibrio delicado? ¿Cuál era nuestra responsabilidad como descubridores de este secreto milenario? Con estos pensamientos en mente, decidí que nuestra misión no solo sería documentar la existencia de estas criaturas, sino también proteger su misterio y su hábitat. Comencé a planificar cómo podríamos compartir nuestro descubrimiento con el mundo de una manera que no perturbara el equilibrio que el Mokelembembe representaba. Los días siguientes se dedicaron a recopilar más datos y observaciones. Filmamos lo que pudimos, tomamos notas detalladas, y discutimos extensamente sobre cómo proceder.
Estaba claro que estábamos en un punto crítico, no solo en nuestra expedición, sino en la intersección de la ciencia, la leyenda y la ética ambiental. A medida que la expedición se acercaba a su fin, sabía que estábamos a punto de regresar a casa con una historia increíble, una historia que tenía el poder de asombrar y cambiar percepciones. Pero también llevábamos con nosotros una carga, el deber de proteger el secreto y la sagrada existencia de los Mokelem-Bembes, los majestuosos guardianes de la selva del Congo. Los días siguientes a la revelación del anciano nativo fueron de intensa preparación. Sabíamos que nuestra expedición estaba llegando a su fin, pero aún quedaba un último esfuerzo. Queríamos obtener evidencia irrefutable de la existencia de los Mokelem-Bembes. Con cuidado y respeto, planeamos una última incursión en la selva, con la esperanza de capturar en vídeo a estas criaturas majestuosas. Equipados con cámaras y equipo de grabación, nos adentramos una vez más en el denso manto verde del Congo. Nuestro plan era seguir las huellas que habíamos encontrado días atrás y esperar pacientemente cerca del lugar donde habíamos visto la estructura similar a un nido. A medida que nos acercábamos al área, el ambiente se volvió tenso. Cada sonido, cada movimiento en la selva parecía amplificado. Estábamos en el territorio del Mokelem-Bembe, y aunque nuestro objetivo era observar, no podíamos olvidar los peligros inherentes a esta empresa. Finalmente, llegamos al sitio. Nos ocultamos entre la vegetación, con las cámaras listas, y esperamos. Horas pasaron, y la tensión creció. El aire estaba cargado con una mezcla de anticipación y ansiedad. Justo cuando empezábamos a perder la esperanza, ocurrió. Primero fue un sonido, un crujido suave en la distancia. Luego, vimos las copas de los árboles moverse ligeramente. De repente, una de las criaturas emergió del follaje. Era una visión impresionante, su enorme cuerpo se movía con una gracia sorprendente, y su largo cuello se balanceaba suavemente mientras caminaba. Comenzamos a grabar, capturando cada movimiento, cada detalle de la criatura. Parecía no notar nuestra presencia, o si lo hacía, no le importaba. Durante unos momentos mágicos, pudimos observar al Mokelem-Bembe en su hábitat natural, un testimonio viviente de un mundo perdido. Pero nuestra admiración se vio interrumpida abruptamente. Sin previo aviso, otra criatura, más grande y aparentemente más agresiva, apareció. Se dirigió directamente hacia la primera, y lo que siguió fue un enfrentamiento titánico. Los dos Mokelem-Bembes rugieron y se empujaron, sus cuerpos chocando con una fuerza que hacía temblar el suelo. Era una pelea por el territorio, un ritual antiguo de dominación y poder. A pesar del miedo, continuamos grabando, capturando un evento que, hasta ese momento, era material de leyendas. El combate duró varios minutos hasta que, tan abruptamente como comenzó, terminó. La criatura más pequeña cedió, retrocediendo hacia la selva, mientras que la dominante se quedó en el claro, emitiendo un rugido final que resonó a través del bosque. Nos retiramos con cautela, conscientes de que habíamos presenciado algo extraordinario. Al regresar al campamento, estábamos eufóricos pero también reflexivos. Habíamos capturado imágenes que probarían la existencia del Mokelem-Bembe al mundo, pero también éramos conscientes de la responsabilidad que esto conllevaba. Esa noche, mientras discutíamos nuestros próximos pasos, sabíamos que nuestra misión había cambiado. Ya no se trataba solo de descubrir una especie perdida, se trataba de proteger un secreto ancestral y preservar el equilibrio de un ecosistema único. La confrontación que habíamos presenciado era un recordatorio poderoso de que estos seres, aunque reales, pertenecían a un mundo que la humanidad aún no estaba preparada para comprender plenamente. Después de la extraordinaria confrontación entre los dos Mokelem-Bembes, nuestro equipo estaba en un estado de agitación emocional. Las imágenes que habíamos capturado eran de un valor incalculable, pero también nos habían dejado una pesada carga. Debíamos tomar decisiones cruciales sobre cómo manejar nuestro descubrimiento, siempre conscientes de la responsabilidad que teníamos hacia estas criaturas y su hábitat. Esa noche, mientras debatíamos acaloradamente en el campamento, un grito desgarrador interrumpió nuestras discusiones. Venía de la selva, un sonido lleno de terror y dolor. Armados con linternas, corrimos hacia la fuente del grito, temiendo lo peor. Encontramos a uno de nuestros compañeros, Alex, atrapado en lo que parecía una trampa natural, una fosa oculta entre la densa vegetación.
Había caído y su pierna estaba gravemente herida, ensartada en estacas afiladas que parecían ser raíces endurecidas. La sangre manaba profusamente, y su rostro estaba pálido por el shock y el dolor. Rápidamente nos pusimos a trabajar para liberarlo, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos en una situación peligrosa. El olor de la sangre y los gritos de Alex habían atraído la atención de algo en la selva. Podíamos escuchar movimientos en la oscuridad, grandes y pesados, circulando alrededor nuestro. Era el Mokelembembe, atraído por el caos de nuestra situación. La tensión era insostenible. Sabíamos que, si no actuábamos rápido, todos estaríamos en peligro. En un acto de valentía extrema, Alex, a través de su dolor, nos imploró que lo dejáramos y nos pidió que huyéramos para salvarnos. Pero abandonarlo era impensable, estábamos decididos a salvarlo, sin importar el riesgo. En un esfuerzo frenético, logramos liberar la pierna de Alex de la trampa. Sin embargo, en ese momento crítico, el Mokelembembe emergió de la oscuridad, su imponente figura delineada por la luz de la luna. En un acto desesperado para distraer a la criatura y darnos tiempo para escapar, Alex, con una fuerza que ninguno sabíamos que tenía, se lanzó hacia el Mokelembembe, gritando y agitando una antorcha. Su distracción funcionó. El Mokelembembe, sorprendido y confundido por el ataque, se centró en Alex, permitiéndonos a los demás huir hacia la seguridad relativa de la selva. Mientras corríamos, los rugidos de la criatura y los gritos de Alex resonaban detrás de nosotros, un sonido que permanecerá conmigo por el resto de mi vida. Cuando finalmente nos detuvimos, exhaustos y a salvo, el silencio había regresado a la selva. Alex se había sacrificado para salvarnos, una muestra de valentía y altruismo que nos dejó a todos conmocionados y profundamente dolidos. Regresamos al campamento en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, luchando con la realidad de lo que acababa de suceder. La pérdida de Alex fue un duro recordatorio de los peligros que enfrentábamos en nuestra búsqueda del conocimiento y la verdad. Esa noche, mientras velábamos por Alex y reflexionábamos sobre nuestro viaje, sabíamos que todo había cambiado. Nuestro descubrimiento había venido con un precio muy alto, y ahora llevábamos el peso de ese sacrificio. La existencia del Mokelembembe, aunque un descubrimiento increíble, había cobrado una vida, y con ella, la inocencia de nuestra aventura científica. Nos enfrentábamos ahora a la tarea de regresar a casa, no solo con evidencia de un descubrimiento revolucionario, sino también con la sombría tarea de honrar la memoria de nuestro amigo y compañero. De vuelta en la civilización, la realidad de nuestro regreso fue abrupta y desconcertante. Las imágenes y los datos que habíamos recogido en la selva del Congo eran evidencia irrefutable de la existencia del Mokelembembe, un descubrimiento que debería haber sacudido los cimientos de la ciencia moderna. Sin embargo, nos encontramos con una recepción inesperadamente fría y escéptica. Cuando presentamos nuestro informe y las grabaciones a las autoridades científicas y a los medios de comunicación, en lugar de asombro y reconocimiento, nos enfrentamos a dudas y cuestionamientos. Nuestro material fue descartado por algunos como un engaño, mientras que otros sugirieron que simplemente habíamos malinterpretado avistamientos de animales conocidos. Pero la verdadera conmoción vino cuando agentes gubernamentales se involucraron. Se nos informó en términos inequívocos que nuestra evidencia no podía ser publicada. Argumentaron que la revelación de una criatura como el Mokelembembe podría desencadenar una serie de consecuencias imprevisibles, desde el pánico público hasta la perturbación del delicado ecosistema del Congo por cazadores furtivos y turistas. Me encontré dividido entre la frustración y la comprensión. Por un lado, la censura de nuestro descubrimiento parecía una traición a los principios científicos y a la memoria de Alex, quien había sacrificado su vida en la búsqueda de la verdad. Por otro lado, recordé las palabras del anciano nativo y la conexión espiritual y ancestral que la criatura tenía con la tierra y su gente. ¿Era justo perturbar este equilibrio por el bien de la notoriedad? Finalmente, bajo la presión de las autoridades y con la pesada carga de nuestras propias conciencias, accedimos a mantener nuestro descubrimiento en secreto. Las imágenes y los datos fueron confiscados, y nos vimos obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. El Mokelembembe, junto con todo lo que habíamos experimentado en la selva del Congo, se convirtió en un secreto guardado bajo llave. En los días que siguieron, cada uno de nosotros intentó retomar nuestras vidas, pero la sombra de lo que habíamos vivido nos perseguía. Yo,
En particular, me encontré perdido en un mar de incertidumbre. La expedición había cambiado mi visión del mundo, revelando maravillas y horrores que nunca había imaginado. Pero ahora, esa verdad estaba silenciada, reducida a meras anécdotas personales sin pruebas que las respaldaran. Con el tiempo, la historia del Mokelembembe y nuestra expedición se desvaneció en el reino de los rumores y las leyendas urbanas. Algunos buscadores de misterios y teóricos de la conspiración ocasionalmente revivían la historia, pero sin pruebas concretas, se mantenía como una curiosidad marginal. Mirando hacia atrás, me pregunto si hicimos lo correcto. ¿Deberíamos haber luchado más duro para revelar la verdad, o era nuestra obligación proteger el secreto de una criatura que pertenecía a un mundo aparte del nuestro? Estas preguntas siguen sin respuesta, eco de una aventura extraordinaria que, a pesar de su final silenciado, permanecerá siempre en mi memoria y en mi corazón. El Mokelembembe, para mí, sigue siendo un símbolo de lo desconocido y un recordatorio de que, en las sombras inexploradas de nuestro mundo, hay maravillas que aún esperan ser descubiertas, entendidas, y sobre todo, respetadas. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.